Muchas gracias. Muy buenas noches. Junto al ministro Sichel y al alcalde Alessandri, venimos llegando de la Plaza Ercilla, en la comuna de Santiago. Y ahí pudimos conversar con los voluntarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Municipalidad. Y también compartir con 3 chilenos, Bernardo, Ledevi y Rodrigo. Ellos son chilenos que viven en la calle y que, como tantos otros chilenos, enfrentan muchas dificultades, tienen muchos temores y muchas angustias. Y además, como todos nuestros compatriotas, están muy preocupados por la pandemia del coronavirus. Hoy quiero que nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, estén con los chilenos que más sufren, con los que tienen las vidas más difíciles, con los que sufren más carencias. Y estoy pensando en tantas mujeres que son víctimas de la violencia, tantos adultos mayores que viven en soledad, tantas personas que viven en campamentos, tantas personas que no saben si van a poder llegar o no llegar a fin de mes. Y todos aquellos chilenos que ven con temores, con angustias el futuro. El coronavirus no solamente afecta a nuestra salud, también está afectando los empleos, los ingresos, las vidas de nuestros compatriotas. Y muchos de ellos están o creen que van a perder la capacidad de poder sostener a sus familias, a sus mujeres, a sus parejas, a sus maridos, a sus hijos, a sus padres. A ellos quiero hablarles esta noche. Decía que habíamos compartido con Bernardo, con Ledevi y con Rodrigo. Ellos duermen en la calle y les dijimos que esperábamos que esta fuera la última noche que tuvieran que dormir en la calle. En Chile hay aproximadamente 15.000 personas que viven y duermen en la calle. Y a ellos queremos dirigirnos hoy en día junto a muchos otros que necesitan y con urgencia el apoyo del Estado y de la sociedad. Hoy, con un mes de anticipación, hemos iniciado una nueva temporada de invierno, una nueva temporada de calle digna, una nueva temporada de apoyo a tantas chilenas y chilenos que necesitan alimentación, que necesitan un techo, que necesitan alguien que los acoja, que necesitan tratamiento médico. Y por eso, en esta temporada de Noche Digna, estamos haciendo un esfuerzo muy especial. Vamos a duplicar el número de albergues para poder acoger, proteger y recibir a esos chilenos que viven y duermen en la calle. Vamos a lograr tener 80 nuevos lugares de acogida, más de 1.000 camas adicionales. Y estos albergues van a funcionar no solamente durante la noche, van a funcionar también durante el día, para que los que reciban ese acogimiento puedan planificar su vida con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. Y adicionalmente, hemos establecido y fortalecido una ruta o un conjunto de rutas de atención médica con los cuales esperamos a llegar con médicos, con medicamentos, con atención a más de 4.000 personas cada día. Y de esa forma le estaremos tendiendo una mano a esos compatriotas que viven y duermen en la calle. También estamos pensando en otros grupos que requieren una protección especial, como yo decía, las personas que viven en campamentos, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y nuestros adultos mayores. Con nuestros adultos mayores también hemos tomado medidas porque están en el corazón de nuestras prioridades. No solamente mejorar y proteger mejor su salud y sus vidas en los centros que los acogen, los centros de larga estadía. Y algún día esperamos poder reanudar el funcionamiento de los centros diurnos, de los clubes de adultos mayores que están
hoy día suspendidos por razones de seguridad y para proteger su salud. También nos hemos preocupado de mejorar sus pensiones. Y ya 1.600.000 chilenas y chilenos que son parte del Pilar Solidario han tenido un alivio, un aporte, una ayuda, una mejoría en sus pensiones. Pero no nos olvidamos que todavía está pendiente la mejoría de las pensiones para nuestra clase media, nuestras mujeres y los adultos mayores no valentes, proyecto que está en el Congreso y que necesitamos una pronta aprobación. Y otros esfuerzos, como eliminar o reducir a la mitad el pago de las contribuciones y lograr acuerdos para reducir el costo de servicios básicos como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones. Pero lo importante aquí es comprender que en momentos difíciles es cuando se mide la calidad del alma de los países. Y todos tenemos que comprometernos para salir adelante y superar esta amenaza y este desafío que significa no solamente la pandemia del coronavirus, sino que muchas otras amenazas que producen temor y angustia en muchos chilenos. Y por sobre todo, todos tenemos que cumplir con las disposiciones e instrucciones sanitarias que emanan de la autoridad sanitaria. Y muy especialmente para proteger no solamente nuestras vidas, y también la vida de los demás, pero muy especialmente la vida de los sectores más vulnerables frente a esta pandemia del coronavirus. Lamentablemente, y lo vemos con tristeza, muchos no lo entienden así y en forma muy irresponsable ponen en peligro sus propias vidas, las vidas de los demás y las vidas de los más vulnerables. Por eso vamos a enviar en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para hacer más severas y más duras las sanciones de aquellos que no cumplen con las disposiciones y normativas sanitarias. Y muy especialmente con los que han reincidido. Y dentro de las nuevas penas va a estar el que tengan la obligación de prestar servicios comunitarios. Por ejemplo, que puedan ir a trabajar a los consultorios, a los hospitales, para colaborar a proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Pero quiero recalcar en forma muy fuerte y clara, la primera prioridad de nuestro gobierno durante estos últimos meses ha sido proteger la salud y la vida de todos y cada uno de los chilenos. Pero como presidente, como gobierno, también tenemos que preocuparnos de proteger los empleos de nuestros trabajadores, de proteger los ingresos de nuestras familias, de ayudar a más de 1 millón de pequeñas, micro y medianas empresas a superar esta situación y no caer en la quiebra que significaría pérdida de proyectos, de sueños y de empleos. Y además, preocuparnos también de que nuestro país pueda seguir enfrentando todos los desafíos que, además de la pandemia del coronavirus, debemos enfrentar. Quiero terminar estas palabras agradeciendo a los chilenos. Yo siento un orgullo de la forma en que el pueblo de Chile se ha comportado durante esta pandemia, porque la inmensa mayoría ha colaborado, ha sido solidario, ha actuado con disciplina, con altura, con generosidad. Pero además, quiero agradecer muy especialmente a los que han hecho un esfuerzo adicional, a los trabajadores de la salud, a los que mantienen, producen y distribuyen los alimentos y los medicamentos que necesitan los chilenos, a los que mantienen en funcionamiento tantos servicios que son indispensables para la vida de nuestros compatriotas, a nuestras Fuerzas Armadas y de orden, a todos los chilenos que en momentos difíciles hemos sabido actuar con unidad, con responsabilidad y por lo tanto agradecer a esos miles, millones de chilenas y chilenos y decirles que estoy absolutamente convencido que juntos y unidos vamos a enfrentar, vamos a superar esta pandemia. Y si bien esta pandemia nos tiene distanciados, alejados de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos por razones de protección sanitaria, vamos a poder volver a saludarnos con cariño, abrazarnos con cercanía, poder compartir con nuestros seres queridos y poder recuperar la libertad para poder vivir nuestras vidas. Por eso a todos mis compatriotas les digo, estamos unidos, estamos firmes y vamos a superar la pandemia del coronavirus. Muchas gracias.
El mensaje es muy simple. Lo menos que uno espera de todos nuestros compatriotas cuando enfrentamos una amenaza, un desafío a la salud de todos, y especialmente de los más vulnerables, es que cumplan con las disposiciones de la autoridad sanitaria. Los que no respetan la cuarentena, los que se sienten con derecho a pasar por encima de los derechos de los demás, van a recibir la sanción que se merecen, porque es una actitud no solamente ilegal, irresponsable, es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas. Y por tanto este proyecto de ley va a endurecer las penas. Yo espero que los chilenos que no están cumpliendo con las disposiciones sanitarias entiendan y comprendan de una vez por todas que no tienen derecho a poner en riesgo la salud y la vida de los demás. Y que el sistema, el gobierno, va a identificarlos y sancionarlos, porque la conducta que están asumiendo es una conducta que no tiene perdón de Dios. Están hablando muchas y muchos al mismo tiempo. Muchas gracias, muchísimas gracias.